Bienvenidos a Teatro NYC, el lugar que te lleva al corazón del teatro en la ciudad de Nueva York. Aquí estoy en el Teatro Thalía para presentarte a Ángel Gil Orios, su director ejecutivo y toda su experiencia teatral. Yo vine a Estados Unidos el año 79, o sea que ya ha llovido un poco, 40 y tantos años, precisamente porque quería crear en España una comedia musical española, hispana en general, al estilo de los musicales de Broadway, ¿no? Y entonces pedí una beca al gobierno norteamericano y me la concedieron para venir a Nueva York a hacer una investigación de 3 años sobre las comedias musicales de Broadway, porque yo quería realmente investigar bien cómo era ese maridaje perfecto un poco entre el texto, la letra de las canciones y la música, ¿no? Innovando lo que vendría a ser Las Zarzuelas, que es nuestro musical solo que del siglo XIX, ¿no? Entonces eso es lo que quería hacer y realmente es lo que más he ido haciendo a través de los años, muchos estrenos mundiales creados por mí originalmente de musicales. Bueno, en el teatro la verdad es que a mí me gusta todo, pero digamos que mi género favorito sería realmente la comedia musical. Sí, una combinación de todo y luego pues obviamente el teatro musical, que viene a ser donde más ensamblas equipos completos, ¿no? Porque necesitas todo, actores, cantantes, bailarines, músicos, siempre, y por supuesto diseñadores, etc. Entonces, uno lo que hace es tratar de crear equipos creativos estupendos, que es lo que he ido haciendo también con los que he ido trabajando a través de los años, en estos 40 y tantos años. He hecho ya más de 140 producciones y la mayoría son musicales, justamente estrenos mundiales, ¿no? Como digo, porque a mí lo que me gusta es crear, no hacer lo que ya ha hecho otra gente, ¿no? Así es, sobre todo a nivel musical, por ejemplo, lo que me interesó, viniendo de eso, de tratar de dar un paso más a lo que era la zarzuela española, pues eso, del siglo XIX, fundamentalmente fue el tango y el flamenco, porque indudablemente son las dos músicas, española y latinoamericana, más teatrales, donde las propias canciones son realmente historias, ¿no? Para poder desarrollar y crear todo un libreto, o contar una historia, ¿no? Entonces, a través de los años he ido fundamentalmente trabajando musicales flamencos y musicales de tango, que indudablemente son dos tipos de equipos completamente diferentes, ¿no? Sí tuve la suerte, sobre todo, de conocer al maestro Raúl Jaurena, considerado por Astor Piazzolla uno de los mejores bandoneonistas que había en el mundo, y digo había porque desgraciadamente falleció con el COVID, para nosotros ha sido una gran pérdida. Ha sido nuestro director musical aquí en el Teatro Thalía por 30 años y con él fue realmente con quien encontré mi horma de zapato, en la medida que él no solo era un gran intérprete con el bandoneón, que es el protagonista del tango, sino un gran arreglista y un gran compositor, sobre todo, ¿no? Tanto es así que una de las producciones que hicimos, hice con él como 17 musicales, ¿no? Porque 2 de ellos hemos hecho 3 versiones diferentes, con la que estoy haciendo ahora justamente de tango y candombe, que antes se llamó afrotango en dos ediciones anteriores, ¿no? Entonces con el maestro Jaurena, de hecho, ganamos el Latin Grammy cuando hicimos Te Amo Tango, que eran composiciones la mayoría suyas, ¿no? Entonces, porque para mí eso era lo importante, no solamente tener a alguien que era un gran intérprete y un gran arreglista, sino sobre todo valorarlo como gran creativo que era el maestro, como compositor, ¿no? Entonces eso para mí es, claro, es la clave siempre en un musical, el libreto y la música es la clave, ¿no? Entonces en el flamenco igual, yo justo antes de venir a Estados Unidos estaba dirigiendo una compañía de flamenco de la legendaria bailaora gitana La Chana. Entonces, bueno, eso fue lo que a su vez me preparó de alguna forma para poder trabajar en el flamenco, y encontré también aquí, había una compañía que sigue estando en residencia con nosotros, Danza España, que había creado una gran bailaora que se llamaba Andrea del Conte,
Entonces con ella también a través de los años, de 30 y tantos años, de hecho sigue estando la compañía, ella falleció desgraciadamente, pero su nuevo director artístico desde hace unos años, Ilo Ibarra, continúa con ellos, continuamos haciendo producciones de flamenco también todos los años, y aparte de pues eso, musicales que generamos, ¿no? Completamente pues con un libreto nuevo y demás, ¿no? Entonces por ahí, digamos, esas dos líneas principales son las que yo diría que he ido aportando más mi propio sello personal, ¿no? Lo que me motivó es justamente lo que yo no quería hacer, y ya ves, 40 y tantos años después no iba tan desencaminado, cuando ahora Madrid, la Gran Vía, de hecho Gran Vía es Broadway, es la traducción literal inclusive de eso, está llena. Esta temporada se están estrenando 12 musicales en España. Lo que pasa es que la mayoría son de factoría, son eso, tipo McDonald's, como quien dice, o sea, son copias de los musicales americanos o del West End de Londres, ¿no? Eso es lo que yo no quería. A mí lo que me interesaba era crear musicales originales, que precisamente, igual que se había demostrado con las zarzuelas anteriormente y tal, en España siempre ha habido estupendos libretistas y sobre todo estupendos compositores. Entonces lo que yo era crear cosas nuevas. Entonces siempre he tenido ese sentido, sí, de la aventura y de correr riesgos. A mí no me preocupa, al revés, a mí me encanta correr riesgos, ¿no? Yo creo que uno de donde más aprende es de los errores. Entonces no me preocupa si algo no funciona, pues bueno, no funcionó, ¿no? Pero lo que sí funciona, al revés, uno aprende también, pues en esta ocasión, por ejemplo, ya en un par de musicales de tango, incluso de tango y flamenco, que hice también de fusión, hemos ido experimentándolo y probándolo, y eso es lo bueno que tiene un teatro como el Teatro Thalía. Eso es por lo que a mí me gusta, es para mí mi laboratorio, es donde realmente puedo crear, donde puedo arriesgarme, porque es un teatro pequeño. Sin embargo, bueno, yo empecé cuando tenía 16 años, empecé a dirigir, y los teatros donde siempre dirigí eran los teatros equivalentes de Broadway aquí. O sea, yo nunca dirigí en España en un teatro de menos de 800 localidades o 1000 localidades. O sea que no descubrí que había teatros pequeños, que por eso me pareció una maravilla como un laboratorio, como un lujo para un creador, hasta que no llegué a Nueva York. Por eso sé valorar eso, porque luego pues yo dirijo en teatros nacionales o dirijo ópera, por ejemplo, en el Teatro Histórico de Tennessee, que son 1600 localidades. Entonces, si yo estoy dirigiendo Carmen y tengo 100 personas en el escenario y 65 músicos en la orquesta y demás, no puedo experimentar nada. O sea, obviamente, la mayoría de las veces, cuando entras en estos teatros grandes o en el Teatro Nacional, pues entras 2 o 3 días antes a hacer luces tal cual y a estrenar o lo que sea, ¿no? Entonces, para mí, el tener un teatro pequeño como el Teatro Thalía, donde uno puede ensayar 4 o 5 semanas en el escenario, donde como aquí tenemos todo computerizado, luces, sonido, proyecciones, y puedo probar todo, bueno, eso claro, en la ciencia siempre se ha entendido lo de los laboratorios, ¿no? En el arte como que no tanto, ¿no? En la parte creativa, por ejemplo, en artes escénicas, ¿no? A mí me parece vital. Sin eso es muy difícil crear y sobre todo innovar. Entonces, para mí eso siempre ha sido importante, entonces por eso no me da miedo, sino al revés, me encanta el riesgo. Es curioso porque yo empecé como actor con 7 años y debía de ser yo súper travieso y demás, porque lo que pasaba es que en España las compañías estaban en Madrid o en Barcelona y salían de gira a provincias, que se llamaba. Entonces yo soy de Zaragoza, que justamente es una ciudad grande, pero no tan grande, entre medio, en la mitad, justo entre Madrid y Barcelona. Entonces, cuando las compañías salían de gira, si había algún personaje que era un niño o dos y tal, pues cuando iban a ciudades importantes como Zaragoza, no llevaban a esos niños en la gira, sino que iban un poco antes y seleccionaban un niño o dos, o niñas, lo que necesitaran, y era como se integraban en la compañía. Entonces así pasó, mi debut fue de esa forma, que vinieron a la escuela donde yo estaba y debían buscar a alguien muy travieso y tal igual, y entonces la profesora debió decir, y así empecé, y desde luego el primer día que estuve en un escenario con 7 años, yo supe que eso era lo que yo me quería dedicar, ¿no? Tanto es así que luego me gustó mucho las demás cosas, lo que era el concepto de dirección y tal, y con 16 años empecé a dirigir, me titulé como director, fui a la Escuela de Arte Dramático en Zaragoza, de hecho me gané el premio extraordinario
con 18 años, no había cumplido, cuando terminé mis estudios, y eso fue lo que me sirvió para que el Teatro Nacional María Guerrero me seleccionara como ayudante de dirección. O sea que mi primer trabajo era como entrar en la selección de fútbol, ¿no? O sea, entrar en el Teatro Nacional de España, ¿no? Que entonces solo había uno, ¿no? El Teatro Nacional María Guerrero. O sea que, digamos, entré por la puerta grande, y sobre todo lo que me permitió es, bueno, o sea, un cúmulo de experiencia, porque al ser yo el ayudante de dirección, después del director yo era el que mandaba. Era una compañía de 50 actores y 30 técnicos, haciendo Julio César de Shakespeare, o sea, estrenando en el Teatro Romano de Mérida, donde yo estaba al cargo de 100 extras, o sea, aparte de la compañía y demás. O sea, realmente fue una experiencia de ir lo que se llamaba de gira por España, lo que se llamaba hacer festivales de España, ¿no? Donde era actuar un fin de semana en un sitio por toda España todo el verano. Y el director no venía porque estaba en Madrid, yo iba al frente de toda la compañía, como digo, 50 actores y 30 técnicos, con 5 camiones, 5 trailers de decorado con el Julio César de Shakespeare y con una obra de uno de los autores más vanguardistas en aquel momento, que era Francisco Nieva, un teatro maravilloso, Sombra y Quimera de Larra. Entonces, esas dos cosas, una obra vanguardista y un Shakespeare, todo un año con el contrato que firmé ahí con el Teatro Nacional y la experiencia de la gira por España, claro, fue una entrada para mí absolutamente increíble, ¿no? Fue mi comienzo. Mi padre me echó de casa, o sea, a ver, mis padres eran muy católicos apostólicos romanos, y de hecho mi padre era presidente de los hombres de Acción Católica y mi madre de las mujeres y tal. Entonces ellos, cuando se casaron, de hecho fueron a Roma, y con todo ese movimiento católico que había y tal, pues le recibió el Papa y tal igual. Entonces como que prometieron, porque estaban recién casados, que si tenían un hijo varón, pues el mayor pues sería cura. Con lo cual yo desde los 9 años, pues se supone que era el que tenía que ser cura, porque soy el mayor de 6 hermanos en mi familia. Total, que me pusieron en un seminario a los 9 años. Entonces yo estuve 6 años en un seminario estudiando lo que se llamaba humanidades. O sea, fuera era como el bachillerato, lo mío eran humanidades. O sea, yo estudié 6 años de latín y 4 de griego. En clase hablábamos en latín, estudiando filosofía. O sea, que la filosofía, hablábamos en clase en latín, los exámenes en latín, era una absoluta pesadilla para mí en aquel tiempo. Hoy día estoy contentísimo, porque realmente todo ese bagaje de estudios de humanidades me sirvieron para todo en la vida, ¿no? Entonces, cuando terminaba el sexto curso, que ya tenía que pasar a la universidad, o a lo que sería el seminario mayor, que era estudiar ya teología, yo dije que no, que ni hablar, que yo lo que quería estudiar era teatro, porque, por eso, desde esa experiencia de los 7 años, los 6 años que estuve en el seminario, pues siempre había el Día de los Padres, que si el Día de las Madres, la Pasión de Cristo, o sea, Semana Santa, las Navidades, el auto de Navidad, o sea, siempre había algún tipo de celebración para las familias que venían al seminario, que había un escenario, o sea, un teatro, un teatrazo, como de los de Broadway aquí, una maravilla. Entonces, como a mí me encantaba la literatura y tal, y tuve unos profesores, sobre todo uno de ellos, que le encantaba el teatro y descubrió en mí esa faceta. Por lo tanto, yo siempre era el primero que me apuntaba para todas esas cosas, todas esas veladas teatrales que había que hacer para el Día de los Padres, tal, yo era el primero, ¿no? O sea que nunca dejé de actuar mientras estuve en el seminario. Entonces, lo tuve tan claro que cuando ya tenía que pasar por eso a estudiar teología, le dije a mi padre que no, que yo lo que quería era estudiar teatro. Y bueno, para él se le hundió el mundo completamente de los planes que tenía para mí. Y entonces me echó de casa, me dijo no, entonces, bueno, ahí tienes la puerta, pensando obviamente que no me iba a ir, claro, porque yo con 16 años en ese momento, imagínate, pero dije, bueno, pues me voy, y me fui. Y entonces, así fue ir a parar a la calle, ¿no? Y dormir en un banco y en las estaciones de tren, o sea que toda esa vida, mientras a su vez, como había sido muy buen estudiante en el seminario y había estudiado latín y griego, era lo que suspendían todos, obviamente. Por lo tanto, ese mismo verano, según yo terminé los estudios, que dije que no seguía más, como pude ganarme la vida, pues ahí en la calle, pues fue eso, me contrataban como profesor
los que habían suspendido, chicos de mi edad, ¿no? Pues sus padres me contactaban para que le diera clase de latín y griego para que pudieran aprobar en septiembre, ¿no? De alguna forma, porque nunca nos dijimos nada, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que obviamente él quería lo mejor para mí y tal, y luego sí supe, porque él tenía varios negocios con mis hermanos después, que los han seguido y tal, y de un supermercado, una tienda de vinos y licores y tal. Entonces al lado había una peluquería. Entonces, como en las peluquerías siempre van compran todos los periódicos, revistas, tal, pues resulta que un día después, y luego ya mi padre, ya mayor y tal igual, entonces de pronto me dijo que tenía guardados todas las cosas, sacó un cuaderno que tenía y un álbum de hojas de plástico y tal y cual, donde estaban los recortes de todo lo que yo había estado haciendo pues en esos 3 años anteriores, desde mi estreno, pues eso, el premio extraordinario que me habían dado en la Escuela de Arte Dramático, como empecé a dirigir en el Teatro Principal en Zaragoza, pues los premios que me fueron dando, monté la Casa de Bernarda Alba y me dieron el Premio Nacional de Teatro de las Compañías Jóvenes. Entonces, todas esas cosas que empezaron a salir en la prensa por todos lados, pues él tenía los recortes en las revistas y los periódicos y tal, que ahí había guardado. Y bueno, y de alguna forma, pues nunca, por eso digo, directamente nunca me dijo, me equivoqué, tú, en fin, sabías lo que querías hacer, ¿no? Él pensaba que, claro, hay que tener en cuenta que en los años 70, sí se consideraba bastante mal nuestra profesión, o sea, todo el tema de teatro, tal igual, era como si fuera un mundo solo como de prostitutas y maricones y tal igual, ¿no? Con lo cual, pues, sobre todo para alguien súper conservador y religioso como mis padres, pues yo entiendo que para ellos era como el pecado, ¿no? Dios mío, en fin. Le recomendaría que sí, que sigan sus sueños, que definitivamente al final la felicidad realmente solo se consigue haciendo lo que uno quiere. Entonces, indudablemente es muy duro a veces subsistir haciendo lo que uno quiere, pero bueno, se puede, hay que seguir, o sea, sí es importante estar preparado. Ahí a los jóvenes les diría eso, que sí, que hay que prepararse muy bien, no hay que perder el tiempo. Cuanto antes se sabe justamente qué es lo que uno quiere en la vida, mejor, porque es más fácil, indudablemente, ir en esa dirección, ¿no? Entonces, en mi caso, esa es verdad, ¿no? O sea, el haberlo sabido muy temprano me hizo que además, al tenerlo muy claro, no importa todos los obstáculos con los que tuve que luchar, pues es más fácil, si lo sabes, si sabes lo que quieres, ir a por ello, ¿no? En mi caso también, yo creo que la suerte es un factor importantísimo también, y por otro lado, yo, al ser de Zaragoza, se dice que los aragoneses somos tozudos, ¿no? Cabezudicos, ¿no? Entonces, quiere decirse que en ese aspecto, claro, eso sí me ha ayudado a mí, que si cuando realmente yo creo en algo y quiero conseguirlo, no paro hasta que lo consigo, antes o después, pero lo consigo, o sea, eso es así. Bueno, siempre de alguna forma hemos estado abiertos de una forma o de otra, porque ya digo, o sea, para mí, yo todo lo que se hace aquí lo dirijo yo invito a otros directores y directoras también, y he dado oportunidades a otra gente, a jóvenes directores, por eso, como me gusta el riesgo, a elegir obras que no se han hecho, y por eso me interesan los estrenos, etcétera, ¿no? Dar oportunidades a otras personas, ¿no? Entonces, al igual que eso se hace a nivel individual, cuando hay posibilidades también de que otras compañías se presenten, yo siempre he estado abierto en eso. Ahí la forma en la que hay que encontrar cómo balancear eso también, porque obviamente hay una problemática diferente de las compañías que tienen su sede, su espacio, que por lo tanto tienes que pagar una renta mensual, etcétera, y las compañías que no lo tienen, que tienen otra problemática diferente. Entonces, hay que tratar de cómo casar. Entonces, claro, es cierto que habitualmente los teatros que tienen sede, obviamente, tienen también apoyos gubernamentales, etcétera, mientras que las compañías la mayoría de las veces no. Entonces, hay que balancear eso un poco, de cómo se puede pagar el alquiler, obviamente, cada mes, ¿no? Y al mismo tiempo cómo invitar a otras compañías para tratar de compaginar la programación, que es lo que suele ser más difícil, ¿no? Su
ingenio creativo se extiende a más allá del interior del teatro. Ahora, Ángel nos va a contar su nueva visión, su proyecto de creación de un gran teatro para la cultura hispanoparlante en Queens. Bueno, en eso estamos. Justamente la lucha es precisamente durante como 10 años estábamos queriendo pasar de lo que es el Thalia Spanish Theatre al Thalia Hispanic Arts Center, a que fuera realmente a poder tener en Nueva York un centro cultural artístico hispano, que no existe, con una capacidad importante donde se pueda unir un poco las 4 cosas que son necesarias y que generalmente siempre van por separado, que son las artes escénicas, las artes audiovisuales, sobre todo cine, las artes plásticas, pintura, escultura y tal, y las artes en la educación, o sea, todo lo que tiene que ver con talleres, clases, masterclasses, etcétera, ¿no? Entonces, durante 10 años yo he estado trabajando en diseñar ese concepto de cómo con un plan estratégico y con un plan a 5 años podíamos operar, crear este Centro Cultural Hispano de Nueva York. Entonces lo íbamos a construir, estábamos en eso. Ya la ciudad nos había asignado 7,5 millones de dólares para hacerlo, diferentes organizaciones y fundaciones importantes como el New York Community Trust, la Hispanic Federation y también a través de la ciudad y del Estado nos apoyaron para crear estos planes. Y bueno, desgraciadamente con la pandemia se quedaron un poco ahí en limbo, entonces estábamos retomando justamente ahora todo esto y con otra visión también, porque desgraciadamente en ese aspecto, espero que sea para bien, después de la pandemia, claro, ahora desde este año pasado ha habido cambio de todo a nivel político, ¿no? Nuevo alcalde, nuevos concejales, nuevo presidente del Borough de Queens, etcétera. Pero bueno, espero que sea al revés, a nuestro favor. Entonces, nada, hace un par de meses justamente ha surgido la posibilidad de comprar el teatro original de este barrio, que es el Teatro Bliss, que tiene 2002 localidades, está completamente perfecto de todo, porque lo han ido cuidando muy bien, lo compraron los Testigos de Jehová, que son quienes lo están vendiendo ahora. Entonces lo han estado cuidando mucho, no es lo mismo que llegar a comprar algo que está en ruinas y tal, no, esto podemos comprarlo hoy y mañana abrirlo perfectamente y hacer todo ese plan que yo tengo y que he diseñado desde hace tiempo de cómo hacer espacios, ¿no? Como dentro de ese mismo teatro, como han hecho en otros sitios, o sea, no hay que reinventar la rueda ya está inventada desde hace mucho tiempo. Entonces, igual que, por ejemplo, grandes teatros los partieron de alguna forma para hacer multiplexes en cines, pues siempre hay formas de poder hacer algo. Lo que pasa es que en mi diseño lo he hecho de forma que, aunque se puedan usar espacios separados, por todos los aislamientos que hay hoy día de sonido, etcétera, sin embargo se puedan seguir usando cuando se necesiten. El caso de este teatro, que tiene la configuración del diseño que había hecho, el balcón, pues mi idea es que sea el teatro de arriba, que son 800 y pico localidades, sea fundamentalmente el de audiovisuales, para festivales de cine, etcétera. Pero al ser esa pared, la pared digamos, de pantalla de cine y tal, yo la diseñé para que hidráulicamente se pueda levantar. Por lo tanto, cuando se siga necesitando, pueda seguir habiendo las 2000 localidades para poder tener un musical en el escenario, para que Ricky Martin o Shakira nos vengan a dar un concierto de 2000 localidades para la comunidad hispana, live from New York, ¿entiendes? O se pueda grabar un disco en vivo con nuestra gente, etcétera, o en un momento determinado pueda ser también un town hall, para que cuando hay, como ahora, temas importantes, como sería cuando viene una campaña electoral como esta, y un tema importante debería de ser lo más de lo que es el tema migratorio, pues podamos tener un sitio donde, como sería este teatro, donde se pueda hacer un town hall y puedan venir los políticos y pueda haber algún tipo de debate y se les pueda poner en las cuerdas, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi objetivo, ese es el que quiero que sea mi legado, y espero poder conseguirlo. Ya tenemos el apoyo de bastantes políticos. De hecho, tengo ahí la carta del Community Board Number 2, Community Board 2 es de quien dependemos y nos apoyan completamente. Entonces han escrito la carta oficial a los 13 representantes políticos que nos afectan a todo alrededor, de los cuales fundamentalmente está la congresista Nidia Velázquez, que al pertenecer con el último redistrict
que hubo un rezoning de estos de distrito, pertenecemos, por lo tanto, por fin podemos tener una líder hispana que a quien consideremos que puede ser nuestro líder para que consigamos que este centro cultural artístico hispano de Nueva York sea una realidad. Hola amigos, quiero que visiten Teatro NYC y lo apoyen porque realmente hacen una labor extraordinaria en apoyarnos a nosotros, a los teatros y a todo el movimiento teatral hispano que hay en Nueva York, y por lo tanto es importante que todos nos sigamos y nos apoyemos unos a los otros para que, por bien de la comunidad hispana artística y cultural de Nueva York, nuestra comunidad realmente salga beneficiada de ello. Con esto concluimos el episodio de hoy. Gracias a Ángel Gil Orios de Teatro Thalía por darnos esta maravillosa entrevista. Por favor, compartan el contenido y únanse a nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio y mientras tanto, nos vemos en las tablas.